¿Qué es el manual de la OCDE sobre integridad pública? ¿Está trabajando para mejorar la vida de las personas? Entonces, probablemente sepa que promover la integridad pública y reducir la corrupción son condiciones esenciales para la prosperidad económica y social. Pero, ¿qué es la integridad pública? ¿Cómo podemos implementarla? El manual de la OCDE sobre integridad pública responde a estas y muchas otras preguntas. El manual explica en términos prácticos qué se debe lograr, cuáles son los principales obstáculos y cómo superarlos. Brinda orientación en relación a los elementos necesarios para aplicar una estrategia de integridad pública eficaz, abordando desde el compromiso político hasta el uso de datos para la integridad y la elaboración inclusiva de políticas públicas. ¿Quieres saber más? Permita que el manual de la OCDE sobre integridad pública sea su guía para hacer de la integridad una realidad sostenible. Visite ol.cd/pub/manual-integridad. Muy buenos días, tengo el gusto de darles la bienvenida a este seminario web donde hablaremos de la integridad pública. La integridad pública es una estrategia contra la corrupción, contra la desigualdad y una estrategia para una sociedad más justa. ¿Cómo logramos implementar esta estrategia de manera que perdure en el tiempo? En la OCDE hemos desarrollado el estándar de integridad pública, hemos provisto capacitación y apoyo técnico a muchos países, y en base a toda esa experiencia lanzamos ahora el Manual sobre Integridad Pública, que explica de manera clara y concreta qué debe hacerse. Nos encontramos aquí junto a un grupo excepcional de oradores y a una audiencia de 28 países. Tenemos un total de 900 participantes. El seminario consistirá en intervenciones de 13 panelistas destacados que responderán en 3 o 4 minutos máximo a una pregunta vinculada a cada uno de los principios de la OCDE sobre integridad pública y a los capítulos del manual. Nuestros oradores responderán desde su experiencia y conocimientos prácticos como actores clave en el sistema de integridad. Luego de esta primera ronda de intervenciones, los oradores responderán a preguntas de la audiencia que ya hemos recibido o que pueden hacer ahora mismo ustedes a través del chat. Intentaremos responder a tantas preguntas como sea posible dentro del límite de tiempo. El seminario web está siendo grabado y la grabación estará disponible en línea después de la sesión. Así que con la ayuda de nuestros oradores comencemos entonces a analizar uno a uno los 13 elementos necesarios para poner en práctica una estrategia de integridad pública. Señor René Fernández Bobadilla, Ministro Secretario Ejecutivo de la Secretaría Nacional Anticorrupción del Paraguay. Bienvenido. La recomendación y el manual de la OCDE sobre integridad pública hacen referencia al compromiso con la integridad pública y al liderazgo de los más altos niveles políticos y de gestión. ¿Cómo han demostrado los altos niveles políticos y de gestión del Paraguay su compromiso? ¿Qué implica en la práctica un liderazgo íntegro en todos los niveles? Muchas gracias y buenos días para todos. Un agradecimiento por la invitación. Bueno, concretamente en el caso de la República del Paraguay podemos destacar 3 estrategias vinculadas al liderazgo en los mecanismos de transparencia. Por un lado, el fortalecimiento de los mecanismos de acceso a la información pública a través de la aprobación de instrumentos legislativos que establecen la publicidad de los datos de la gestión de las instituciones públicas, incluyendo mecanismos incrementados de transparencia, como por ejemplo la transmisión en vivo de sesiones de los principales órganos políticos, legislativos y judiciales. También cabe destacar que en el escenario de la pandemia hemos identificado la necesidad de
incrementar estos mecanismos de rendición de cuentas y de transparencia, innovando en los canales ya existentes y creando nuevos canales, como por ejemplo un portal unificado de informaciones que ha sido creado en cooperación con el Banco Interamericano de Desarrollo, que se denomina rindiendocuentas.gov.pi, en donde el ciudadano puede acceder directamente a todos los datos de la gestión de los fondos destinados a la atención de la pandemia, las declaraciones juradas de interés, las declaraciones patrimoniales de los funcionarios, así como también el detalle de los subsidios, de las adquisiciones de bienes y servicios críticos, entre otros. Con lo cual se garantiza no solamente esa transparencia en la gestión, sino el contralor y el seguimiento ciudadano. Otra estrategia que también hemos adoptado en este aspecto es el fortalecimiento de la actividad de las agencias estatales encargadas de la gestión de los mecanismos de transparencia e integridad en el sector público. En ese sentido, formando entidades como el Equipo Nacional de Integridad y Transparencia, se busca identificar vulnerabilidades del sistema de integridad nacional, promover reformas legislativas, generar planes nacionales de integridad y presentar, auspiciar mecanismos y conductas de servidores públicos a través de canales de participación ciudadana. Finalmente, otra estrategia es la de fortalecer el trabajo interagencial en la investigación de conductas irregulares o conductas penalmente relevantes de servidores públicos, sumando los recursos humanos y logísticos de distintas entidades, lo cual garantiza y fortalece la presentación de los casos penales a través de estos distintos canales. Entonces, resumiendo, para responder la pregunta, el compromiso en la gestión de la integridad pública se define por el compromiso de la alta dirigencia política, la implementación de marcos legislativos e institucionales apropiados para la gestión de la integridad pública y generando una coincidencia entre las altas expectativas de la ciudadanía respecto a los niveles de integridad y de transparencia en la gestión de la alta dirigencia política en los distintos países. Muchas gracias. Gracias a usted, ministro, y gracias por compartir ejemplos concretos, porque muchas veces cuando hablamos de estas palabras como compromiso y liderazgo, es difícil traducirlos en acciones concretas, y aquí tenemos ejemplos de algunas marcados en el tema de, bueno, de acceso a la información, de mecanismos de consulta, etc. Así que muchas gracias por esto. Volveremos tal vez con más preguntas de la audiencia a usted en la segunda ronda. Pasamos ahora entonces al señor Félix Kraus, titular de la Oficina Anticorrupción de la Argentina. Bienvenido, Félix. El segundo principio y capítulo del manual hace referencia a las responsabilidades, es decir, a que los organismos del sector público se coordinen bien entre ellos, con responsabilidades claramente definidas, es decir, que quede claro quién hace qué. La Organización Federal de la República Argentina plantea en ese sentido ciertos desafíos en términos de coordinación y asignación de responsabilidades en un sistema de integridad. ¿Cuál ha sido el principal obstáculo al momento de coordinar el trabajo de integridad y cuál ha sido su estrategia para superarlo? Creo que hemos perdido a Félix. Veo que está conectado y desconectado a la vez. Tal vez si no tenemos, tal vez podemos pasar a Susana. Susana Silva, ¿estás lista? ¿Te veo bien? ¿Sí? ¿Y me escuchas? Claro que sí, Julio. Bueno, volveremos con Félix luego, tal vez si pasamos Susana Silva, Secretaria de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros del Perú. Y tal vez pasamos al tercer punto, el tercer estándar o principio y capítulo del manual que habla de la importancia de una estrategia de integridad.
delineando objetivos y prioridades en base a riesgos y utilizando datos e indicadores de evaluación. Por lo cual, ¿cuáles han sido los principales beneficios de contar con una estrategia en materia de integridad en el Perú? Y si nos pudieras contar un poco cómo la desarrollaron y cuáles son los principales desafíos que debieron enfrentar al desarrollarla. Sí, Julio, muchas gracias, muy buenos días con todos y todas. Y para nosotros, y creo que para todos los países, la estrategia debe ser la manifestación clara de la voluntad política que hace que, que es el primer compromiso que está establecido dentro de las recomendaciones de integridad pública. Y como tal, es indispensable que todos los países que desarrollen, que empiecen a trabajar en una lógica anticorrupción, tengan una estrategia. Y esto porque no se puede actuar sobre la base de la intuición, sobre la base de lo que a mí me parece, sobre la base de lo que anteriormente se hizo, o sobre la base de lo que otro país hizo. Es indispensable que los países evalúen, conforme se detalla en el manual, cuáles son las particularidades que tiene un país, cuáles son los riesgos que presenta un determinado país o una determinada entidad, y sobre esa base plantear una estrategia. Y esa estrategia tiene necesariamente que ser trabajada de manera participativa con todos los actores involucrados y que tienen un rol indispensable. Si hablamos a nivel país, la corrupción siendo un problema transversal y que no solamente está en el sector público, sino también en el sector privado, en el sector empresarial y en la ciudadanía, en la sociedad civil, se tiene que trabajar de la mano. Y en ese sentido, Perú ha trabajado una estrategia que se basa en dos cosas, en tener una política que es lo que orienta los grandes caminos por los cuales tiene que ir Perú, pero esto también tiene un correlato muy puntual en 69 acciones que están contenidas en un plan. El Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, que además recibimos mucho apoyo en su momento de los alemanes. Ahí está por Fiorella Mayaute, que también nos está acompañando, ya fue una gran actora. Pero lo importante aquí es que se trabaje de manera participativa. El sector público, el sector privado empresarial y la sociedad civil. Y en ese plan, definiendo las acciones, se tienen que definir también quiénes son los actores, quiénes son los responsables, que va un poco en la línea de lo que el compañero de Argentina seguramente va a tener que desarrollar. Porque en ese plan se tienen que definir quién hace qué. No es solamente decir vamos a hacer 10 acciones, sino que es indispensable que esas 10 acciones tengan claramente identificado un dueño, un responsable, que es el que finalmente va a tener que rendir cuentas. Hoy día Perú tiene ya un plan, que es el segundo plan, en este caso 2018-2021, y ya estamos a puertas de presentar el resultado del monitoreo del plan. Entonces, esto en estos breves 3 minutos, Julio, compartir, pero es indispensable trabajar en la línea de tener una estrategia, porque si no vamos a estar dando palos de ciego, ¿no? De no saber exactamente sobre qué base actuar, sobre qué acción o a qué acción responder, o a qué problema responder. Gracias. Muchas gracias, Susana. Sí, en menos de 4 minutos nos has dicho mucho, justamente hablando de la política, el plan, y me gusta mucho que has agregado al final el monitoreo. A veces nos olvidamos, inclusive cuando hablamos de estrategia o de planes, nos hablamos de lo que cierra un poco este ciclo, que es el monitoreo para volver a informar un nuevo plan, una nueva estrategia. Y también has hecho un excelente punto con el tema de quién hace qué. Así que tal vez tratamos Félix Cruz. Félix, ¿nos escuchas bien? Nosotros te vemos. Perfecto. Muy bien, buenos días. Buenos días. Si nos comentas entonces, yo preguntaba, no sé si lograste escuchar la pregunta anterior, que era con respecto al caso de Argentina como un país federal, cómo hacían para tal vez pasar estas fronteras, pero también coordinar a través de todos los entes, y a través de manera, diría yo, horizontal y vertical dentro del país, y definir un poco las responsabilidades en este sistema de integridad. Bueno, en nuestra región todos los países federales son los grandes países, grandes extensiones territoriales, representan la diversidad de nuestros pueblos. No es antojadizo que los países
con mayor extensión sean los países federales. Y estas unidades políticas representan esa diversidad, y esa diversidad debe ser articulada porque hay ahí niveles de autonomía. Si bien en la República Argentina no tienen los niveles de autonomía que tienen otras confederaciones, sí tienen un alto nivel de autonomía y en este sentido de capacidad de decisión específica de cada uno de estos estados subnacionales, que tienen 3 niveles, ¿vale? El Estado federal, los estados provinciales y a su vez los estados municipales, que son miles en la República Argentina y cada vez tienen mayor autonomía y mayor poder propio. Nosotros hace mucho tiempo desde la oficina, desde su fundación, que es un organismo relativamente nuevo en términos históricos, fines de la década del 90, hemos asumido una posición de fuerte liderazgo respecto de todos esos estados subnacionales, porque fue la primera oficina con estas características. Y en este sentido se constituyó un foro a iniciativa de estos estados subnacionales, a iniciativa de los municipios y de las provincias y de las ciudades más importantes de la República Argentina. Alguna de ellas, la ciudad autónoma, tiene autonomía como Estado, de articular precisamente políticas con algún común denominador, y en este sentido tienden a replicarse tanto las normas como las prácticas sugeridas por la Oficina Federal en cada uno de estos estamentos. Nosotros estamos relanzando muy fuertemente este foro en la actualidad porque, bueno, el foco estaba puesto, digamos, en algunas otras actividades muy relevantes, pero que tal vez habían abandonado un poco el frente interno de nuestra república. Estamos lanzándolo, de hecho hemos tenido nuestra reunión hace pocos días, con estas limitaciones que nos impone ahora la pandemia, y además estamos relanzándolo en función de esta realidad que implica gestionar la emergencia, con todo el impacto presupuestario, las exigencias sobre la gestión, las crisis en los sistemas de contrataciones que han atravesado el mundo, ¿verdad? Y que han generado conflictos más o menos comunes en todas las latitudes. Nosotros tenemos en la República Argentina, en este sentido, un sistema, en el sistema federal, de enlaces de integridad en cada uno de los organismos del Estado federal, que son centenares, descentralizados, autónomos y estructurados dentro del Poder Ejecutivo, que son aquellos que se encargan de reportar como terminales de la propia oficina, y en el sistema general de auditoría y control público que tiene en la República Argentina 3 patas, ¿no? Somos nosotros, que somos el órgano del Poder Ejecutivo, que tendemos a las políticas públicas del gobierno y también las investigaciones específicas prejudiciales, el sistema de la Sindicatura General, que es el sistema de auditoría general y de auditoría de eficacia de la gestión, y la Auditoría General de la Nación, que está en manos de la oposición y depende de nuestro Congreso, del Poder Legislativo, y por mandato constitucional está en cabeza de la oposición. Ahora, creemos que el esquema institucional es insuficiente, tal como lo hemos planteado, y estamos llevando adelante una política muy proactiva de establecer en los máximos niveles del organigrama de cada uno de los ministerios que administran el volumen de presupuesto más importante, de direcciones, secretarías o subsecretarías que se encarguen de las políticas de integridad y transparencia, y esto está sucediendo, y está sucediendo en el mismo tiempo en que se producen las inversiones para abordar la crisis. Y en este sentido yo quiero poner solo un ejemplo, digamos. El Ministerio de Obras Públicas de la República Argentina estableció a nivel de su Secretaría de Estado una dirección de integridad y transparencia que permite el seguimiento en tiempo real de los periodos, de los procesos de contratación y de ejecución de las obras, a la vez que construyó 12 hospitales en 30 días, mientras estamos invirtiendo el 3% del PBI argentino para sostener la masacre que sobre la economía de todos nuestros países se está realizando, el mantener confinadas a nuestras sociedades. De manera que, en este sentido, tenemos el enorme desafío que excede largamente los asuntos que nos reúnen aquí, de poner en funcionamiento políticas comunes en un Estado federal, pero los estándares que también nos sugiere OCDE y otros organismos con los que trabajamos nos permiten aunarnos, digamos, bajo un denominador común a cada uno de los responsables de los estados subnacionales. Así que estamos trabajando con esa transversalidad y con la promoción de estos niveles de responsabilidad en la ejecución, en la ejecución, para que la rendición de cuentas sea auditada, digamos, en el mismo tiempo en que se van produciendo los procesos.
Gracias, Félix, y por tocar, bueno, un poco también, otra vez, todos los temas de, en cierta manera, cómo llegar a todo el territorio. Y en el trabajo que nosotros hicimos cuando comenzamos hace años en la OCDE, este estándar y la recomendación de integridad pública, uno de los temas que surgía tal vez como prioridad era cómo lograr ir más allá de lo que es el Poder Ejecutivo e ir más allá de la ciudad o las pocas ciudades a veces que son las principales en algunos países, y realmente llegar con este tema de integridad a todos. Y que vimos entonces el tema del foro, pero también los enlaces de integridad, que es algo que conocíamos que Perú y otros países también tienen, con diferentes nombres, oficiales de integridad, enlaces de integridad, etcétera, pero que en realidad llevan más adelante la gran carga, diría yo, de difundir el tema de integridad pública a lo largo de toda la administración pública. Pasamos entonces a Roberto De Michele, que es especialista principal en modernización del Estado del BID. Bienvenido, Roberto, gracias por estar aquí. El cuarto principio y el capítulo del manual hace referencia a la necesidad de normas, es decir, que las reglas y valores del sector público se vean reflejados en leyes y políticas organizativas y sean comunicadas con eficacia. Dada tu experiencia y trabajo con diferentes gobiernos, ¿cuál crees podría ser una propuesta concreta para lograr que las normas y estándares de integridad puedan implementarse en la práctica? Y podrías compartir con nosotros algún ejemplo de los trabajos que has hecho en ese sentido. Julio, gracias. Buen día a todos. Me alegro de estar acompañado de muchas personas conocidas y amigos de muchísimos años. Voy a darte 4 sugerencias para tu pregunta. La primera, creo que la calidad técnica con la cual preparamos nuestros marcos legales está estrechamente vinculada a la efectividad de esos marcos legales. Y los principales desafíos que nosotros vemos en los países tiene que ver con la coexistencia a veces de múltiples marcos legales y regulatorios sobre temas de integridad, en vez de tener un marco unificado, e incluso en algunos casos la existencia de marcos que, por ejemplo, se contraponen con otras reglas generales de servicio civil o de empleo, y que pueden generar conflictos en lo que hace a tener una aplicación efectiva. Entonces allí la recomendación parece ser tratar de ser moderado o cauto al momento de regular, pero pensar fundamentalmente al momento de la definición regulatoria en la efectividad de esa aplicación desde el momento del diseño. La segunda sugerencia, me parece, tiene que ver con la capacidad institucional del organismo que va a aplicar esa reglamentación o esa ley. Es muy importante que al momento que se piense en estas reformas legales, al mismo tiempo se piense en la capacidad del organismo que la va a aplicar. Y hay que responder algunas preguntas muy prácticas, pero muy concretas, como por ejemplo, ¿tiene ese organismo la cantidad de personas y las personas con la capacidad necesaria para aplicar una ley de ese tipo? ¿Cuenta con los recursos técnicos, por ejemplo, para establecer medidas preventivas de conflictos de interés? ¿Está integrada su función o su competencia correctamente con otros organismos de control del Estado, como pueden ser los organismos fiscales o los ministerios públicos? Es decir, preguntas más de diseño institucional. La tercera sugerencia o recomendación es que creo que esta crisis también ha puesto de manifiesto que los modelos que se apoyan fundamentalmente en tecnologías digitales son los que están más cercanos a la efectividad y al éxito. Hay que, creo, migrar lo más rápido posible a sistemas de este tipo, abandonar en aquellos casos que aún subsisten los sistemas basados en presentaciones físicas, por ejemplo, de declaraciones patrimoniales o declaraciones juradas, según se llame en cada jurisdicción, y apoyarnos cada vez más en las tecnologías digitales que nos facilitan enormemente la gestión y la efectividad de la aplicación de estas leyes. La cuarta sugerencia es mejorar en la medida de lo posible la integración de los organismos responsables para la aplicación de estas leyes con otros organismos del Estado, ya sea las direcciones de servicio civil u otros organismos que tienen competencias similares, pero la integración siempre hace a la fuerza en este campo. Tu pregunta última tiene que ver con algunos ejemplos que estamos viendo en la región. Creo que el ministro Fernández mencionó uno que es en algunos países se están ya utilizando plataformas georreferenciadas en donde las personas pueden, por ejemplo,
ver las declaraciones patrimoniales de los funcionarios, incluso hacer una denuncia si ven algo que no es debido y hacer seguimiento de esa denuncia. Hay países que ya, como Chile, por ejemplo, que han adoptado modelos muy interesantes a nivel de la Contraloría para el manejo de las declaraciones juradas y patrimoniales, la Auditoría Superior de la Federación y el Sistema Nacional Anticorrupción de México. En fin, creo que afortunadamente en nuestra región se ven progresivamente más y más ejemplos en donde todos estos elementos están progresivamente llevando a una mejor solución para que, como dices tú en tu pregunta, los marcos de integridad no solamente sean una buena invocación de cómo debemos manejar el sector público, sino que fundamentalmente sean efectivos en su aplicación. Gracias. Gracias, Roberto. Y quisiera resaltar uno de tus puntos, que es la importancia de las tecnologías digitales. Como lo has dicho ya tú, estamos totalmente de acuerdo de lo que la pandemia y la crisis actual que estamos viviendo ha demostrado, y también, creo yo, ha demostrado en la capacidad que tenemos finalmente de convertirnos, se puede usar esa palabra, rápidamente a utilizar estas tecnologías. Y el otro punto que resaltaría es lo que hablabas de la integración, de la importancia de la integración de organismos diferentes pero similares, y queremos creer que muchos de los representantes justamente que están aquí como oradores representan no la totalidad, pero una gran gama de diferentes entidades, experiencias y roles dentro del Estado, con lo que obviamente coincidimos, todos tienen un rol importantísimo en promover esta cultura y este sistema de integridad del cual estamos hablando. Gracias, Roberto. Pasamos entonces al señor Facundo Echeverre, vicepresidente global de Asuntos Públicos de Danone. Bienvenido. Y Facundo, una de las singularidades del estándar de la OCDE y del manual es el enfoque en la sociedad, a través del cual las empresas son llamadas a defender la integridad pública y a no tolerar la corrupción. ¿Cómo pueden las empresas entonces actuar con integridad al relacionarse con funcionarios públicos y con los políticos? ¿Y cómo pueden crear una cultura de integridad al interior de la empresa? Gracias por la invitación, Julio. La verdad es que las empresas pueden estar del lado del problema o pueden ser parte de la solución. Y esto es clave de empezar tomando conciencia de esto, porque algunas empresas elegimos trabajar junto con el sector público, la sociedad civil, en la búsqueda de soluciones relevantes para la sociedad. Poniendo el centro en la sociedad, podemos trabajar en esta búsqueda de una forma, de otra, y en este caso es una cuestión clave cómo resguardar el proceso de formación de políticas públicas y la decisión en forma de que se respeten los principios de integridad y que a su vez ese proceso respete o proteja los intereses también de las empresas. Es decir, hay un interés común de todos los actores en seguir principios de integridad. Las empresas, y lo vemos cada vez más, estamos adoptando principios de integridad públicos en políticas que son mandatorias para todos los empleados. En el caso de Danone, nosotros adoptamos una política de integridad que tiene la misma ambición que el Manual sobre Integridad Pública de la OCDE. De hecho, esta política orienta a nuestros empleados sobre cómo actuar para evitar estar expuestos a ciertas situaciones, acciones contrarias a estos principios que buscamos resguardar. A ver, esta política está enmarcada, obviamente, en lo que es el código de ética de la compañía, pero tiene que ir más allá, tiene que ser explícito para poder ayudar a todos los actores de la organización a actuar como buscamos que actúen. Cubre espacios más concretos, abocados a la gestión del negocio, pero también nosotros decidimos que no era suficiente con los principios, la declaración de principios de integridad, sino también que teníamos que mostrar cómo gestionar nuestros intereses, cómo hacer una advocacy en forma positiva. Pero vamos a la parte concreta de la integridad y cómo actuar en esto. Sabés que lo principal que detectamos en el 2017 era ponernos de acuerdo en las definiciones, ser claros en qué significa cada cosa, dejar a cada cosa por su nombre,
es esencial para todos nuestros empleados. Por ejemplo, entender qué es corrupción y qué es soborno y no dejar lugar a dudas de que eso no está aceptado en nuestra organización, es una de las partes esenciales donde empezamos a hablar de integridad. Pero también tenemos que guiar en cómo actuar en cosas que a veces son más del día a día de las gestiones y que pueden no ser considerados directamente corrupción, pero pueden llevar a situaciones que no son adecuadas, como pueden ser invitaciones, hospitalidad, regalos, sponsoreos de actividades que tienen que seguir ciertas normas, y eso es lo que decidimos poner en nuestra política de integridad. Entonces, nuestra política entra en detalles para orientar a la gestión, a nuestros empleados, y límites que deben respetar en las acciones del día a día. Pero quiero dejarte un último mensaje, porque también tenemos que entender que fomentar la transparencia y la participación de las partes interesadas, como dice el manual, garantizando la transparencia de todos los aspectos, es esencial para mejores políticas públicas, pero también un debido proceso protege no solo los intereses, como decía antes, de la sociedad, sino que por definición protege los intereses de las empresas que quieren jugar dentro del marco de reglas de integridad. Gracias, Facundo. Justamente este último punto que toca a la relación entre las empresas y cómo, de cierta manera, influencian la política pública, un tema que vamos a decir es sensible en todos los países del mundo y al cual todavía tenemos que ver la manera de cómo darle esta transparencia que tú hablabas, pero también es bueno ver cómo desde el lado o desde el punto de vista de las empresas hay un interés también por esto, que hay un beneficio para las empresas, y también más general, muchos de los ejemplos que nos dabas de lo que enfrentan en la empresa, tal vez los otros oradores y la audiencia podrá ver que son retos similares que enfrentan organismos del gobierno, cuando hablamos de regalos, etcétera, etcétera. Así que esperamos que también el manual, aunque está más destinado diría yo, a organizaciones gubernamentales, también puede ser de utilidad para empresas como Danone que enfrentan al final retos similares, y podemos en conjunto también buscar soluciones que les sirvan a ambos tipos de organizaciones. Pasamos entonces a la señora Vonda Brown, que es directora de Democracia y Derechos Humanos del Programa de América Latina de la Open Society Foundation. Bienvenida, Vonda. El capítulo 5 del manual también hace referencia al rol de la sociedad civil en la promoción de integridad pública en la sociedad en su conjunto. ¿Cuáles son los principales desafíos para fomentar la integridad en la ciudadanía y dentro de las organizaciones de la sociedad civil? ¿Podría compartirnos un ejemplo desde el punto de vista de la sociedad civil? Gracias, Julio. Buenos días y buenas tardes a todos y todas. Es un placer estar con todos los campeones de la integridad pública que están aquí en el evento. Las organizaciones de la sociedad como Open Society Foundations y las organizaciones que apoyamos en Latinoamérica, hemos pasado 25 años ayudando y apoyando a la sociedad civil, ciudadanos, empresas y gobiernos en la región para construir una agenda, las instituciones y los sistemas para la integridad pública. Y hemos visto en esos 25 años enormes avances. Latinoamérica ha sido destacado en el mundo como una de las regiones que ha avanzado tanto en la integridad pública en los diferentes sectores. Ahora es un momento único en la historia. El progreso que hemos logrado y fomentado de la integridad desafortunadamente está en un peligro de receso. En ese momento hay 3 principales desafíos para la sociedad y su trabajo que yo miro desde el punto de vista del trabajo que hacemos. La primera es la pandemia del COVID y la manera en que algunos poderes han utilizado esa pandemia para encubrir retrocesos y debilitar los sistemas de integridad pública. Quiero reconocer a Paraguay y la intervención ahí, que las leyes de acceso a información se han fortalecido y las prácticas
pero en otros países hemos visto que esas leyes se han no cumplido o se han debilitado en la práctica durante la pandemia. La segunda es una ciudadanía desencantado con la política y los sistemas capturados por intereses particulares y no públicos, y la inhabilidad de algunos gobiernos responder a sus expectativas. En el capítulo 5 del manual dice las expectativas individuales y colectivas relacionadas con la integridad pública evolucionaron. En ese contexto dinámico, estos cambios redefinen las normas sociales y lo que se tolera y no a lo largo del tiempo. Desde antes de la pandemia de COVID, la tolerancia de las sociedades latinoamericanas con la debilidad de los sistemas de integridad era muy exhausta, su tolerancia, y las demandas, como miramos en muchos países de la región, en las protestas de Chile, Colombia y otros, que reclamaron políticas públicas diferentes y que no sean capturados o manipulados por intereses particulares. El tercer desafío para la sociedad civil es que hemos siempre dependido de las organizaciones multilaterales con los estándares internacionales, y que las buenas prácticas para las instituciones democráticas y la implementación del sistema de integridad. Entonces quiero reconocer y felicitar el OECD para su manual y para la continua lucha en dar ejemplos prácticos, maneras para que las organizaciones y los países puedan mejorar la integridad pública. Gracias. Gracias, Vonda, por en cierta manera traer la visión de un gran grupo que es la sociedad civil y el trabajo que ustedes han hecho con la sociedad civil en la región. Quisiera tal vez rescatar o resaltar solo uno de los tres puntos, que es este sistema de intereses particulares y cómo en todo el mundo, pero especialmente en la región de América Latina, ha llevado a una gran desigualdad que es evidente, como tú mencionabas, no tolerada más por la sociedad civil en su conjunto, y resaltar cómo, al menos desde el punto de vista nuestro, una estrategia de integridad también toca esos puntos. No es solo una estrategia contra la corrupción, es una estrategia que va mucho más allá de tratar el tema corrupción, va inclusive a tratar este tema de la captura de intereses y también tocar temas de desigualdad, de discriminación, etc. Así que gracias por traer ese punto. Pasamos ahora a la señora Carolina Darias San Sebastián, que es ministra de Política Territorial y Función Pública de España. Bienvenida, ministra. Vamos a hablar del estándar de la OCDE y el manual. Resaltan la necesidad que el sector público emplee individuos profesionales y calificados que tengan un compromiso profundo con los valores de integridad del servicio público. ¿Cuáles cree usted son los elementos fundamentales para promover una administración pública que esté basada en el mérito y que puedan ponerse en práctica estos principios? ¿Y cuáles son los principales retos que usted ve a los que se enfrenta una administración como la española para asegurar una función pública que sea accesible, que sea justa, que sea también transparente? No la escuchamos, ministra. ¿Ahora sí? Ahora sí, ahora sí. Ya que buenas tardes y buenos días a todos los colegas, y gracias a la OCDE por invitarme a compartir este espacio de debate, este espacio atlántico que tan cercano me siento unida. Quisiera en primer lugar, digamos en este tiempo de pandemia, en mi país ya lo hemos superado, pero hacer un reconocimiento público a todos los empleados y empleadas públicas por ese compromiso durante este tiempo, y especialmente en el que tiene ahora por delante mi país, que es la reconstrucción social y económica. Y aprovecho para dar ánimo a todos los países hermanos, colegas que también en este momento están padeciendo con especial énfasis esta pandemia.
Hablar de sector público y hablar de integridad es hablar de dos conceptos que van de la mano. Por tanto, entenderán la importancia de articular procesos de selección de empleados públicos los más adecuados. En mi país, en España, la selección de los empleados públicos se realiza en torno a cuerpos o categorías, no a puestos de trabajo. Por tanto, la selección en cuanto al mérito es con carácter previo, en cuanto al acceso al empleo. Un acceso al empleo que está, digamos, regido por principios, procesos selectivos muy rigurosos, bajo los principios de neutralidad, igualdad, mérito y capacidad, y que por tanto están en el ámbito constitucional y tienen un marco consagrado muy importante. Además de ello, el Estatuto Básico del Empleado Público reconoce y establece unos principios rectores para este proceso selectivo, como son la publicidad de las convocatorias y sus bases, la transparencia, la imparcialidad y la profesionalidad de los miembros de los órganos de selección, de los tribunales, por así decirlo, y la independencia y la discreción técnica de estos órganos de selección. Además, no solamente estos requisitos del acceso, sino además durante el desempeño del puesto, una vez accedido al mismo, los requisitos de integridad están fuertemente, digamos, seguidos, en cuanto que hay un código de conducta de los empleados y empleados públicos, y también forma parte de esta norma básica fundamental, que es el Estatuto del Empleado Público. Digamos que primero en el acceso y luego durante el desempeño hay unos criterios y unos muy rígidos del respeto y la absoluta integridad en la selección y, por supuesto, en el desempeño de estos puestos. Digamos que hablar de administración pública es hablar, digamos, del brazo más potente que tiene cualquier gobierno para llevar a cabo sus políticas públicas. Por tanto, estamos hablando de un sector estratégico para llevar a cabo, digamos, las políticas palancas que necesitamos como gobierno realizar, y por tanto la administración pública en mi país, y entiendo que también en el resto de los colegas, es un elemento estratégico para llevar a cabo la acción del gobierno que ha sido democráticamente elegido, como en mi país y en todos los que estamos. En cuanto a la segunda parte de la pregunta, los retos que tenemos por delante, yo los resumiría en dos de manera muy sintética. Primero, tenemos que, siguiendo la Agenda 2030, que ese horizonte compartido que nos hemos dado toda la humanidad, tenemos que ser capaces de desarrollar ese ODS 16, por tanto, avanzar en el fortalecimiento de nuestras instituciones. Y sobre todo, afianzando el valor de lo público. Si hemos extraído lecciones de esta pandemia, es que siempre ha sido importante lo público, pero especialmente en momentos de crisis, porque han sido las administraciones públicas las que hemos estado ahí para responder sanitaria, en primer lugar, y ahora económica y socialmente. Y en segundo lugar, lo que se conoce y hemos denominado en nuestra estrategia de gobierno, la modernización de la administración pública en España. Una administración pública como política palanca, que les decía antes, que nos permita sobre el resto de las políticas públicas implementar y llevar a cabo pues, las acciones que queremos realizar en el gobierno de España en torno al empleo, la transformación digital, la reconstrucción social, en definitiva, la acción de país ante el reto más importante que tiene mi país en las últimas décadas. Muchas gracias, ministra, bueno, justamente a usted le tocó el tema, diría, en cierta manera, el recurso más importante que tenemos cuando hablamos de sistema de integridad pública es el talento humano, o sea, son los servidores públicos en definitiva, y tal vez más allá cuando hablamos de empresas y la sociedad civil en su conjunto, y la importancia de trabajar junto o sobre este talento humano cuando hablamos del mérito o la meritocracia dentro de la administración pública. Y también quisiera resaltar el punto que usted ha hecho del reconocimiento de los empleados públicos, especialmente en este caso de la pandemia. Creo que nosotros, bueno, tal vez para todos los que estamos aquí, que trabajamos a diario con empleados públicos, era obvio, pero creo que definitivamente la pandemia lo ha expuesto de una manera mucho más generalizada. Y como dijo usted también más allá, lo público, no solo el empleado público, sino lo público en general, la importancia de esto. Y bueno, nosotros a través del manual y del estándar, justamente lo que queremos es cómo resaltar más y más el cuidado de esto público. Tanto el talento humano, pero también como lo público un poco más en general. Muchas gracias. Pasamos entonces ahora a la señora Fiorella Mayaute, que es directora del Programa de Prevención de la Corrupción, Transparencia y Participación Ciudadana de la GIZ. Bienvenida, Fiorella. El capítulo 8 del manual habla del desarrollo de capacidades en referencia a que los servidores públicos cuenten con las habilidades y capacitación necesarias para aplicar las normas de integridad. ¿Cuáles crees que son las lecciones aprendidas más importantes
en tu experiencia en la Agencia de Cooperación Alemana en relación al desarrollo de las capacidades y la formación de los servidores públicos. Muchas gracias, Julio. En principio, buenos días desde aquí, de Quito. El manual es muy interesante porque se enmarca el desarrollo de capacidades en el eje cultura de las recomendaciones de la OCDE. Y se enfoca en 3 espacios. El primer espacio, que es muy importante, está incidiendo en la capacitación en los individuos y plantea un conjunto de formatos distintos para modificar conductas, utilizando intensivamente tecnología de la información, también implementar cursos de capacitación aterrizados, de ética pública, aterrizados a los procedimientos diarios que tienen que desarrollar los funcionarios públicos en su trabajo día a día y enfrentan retos sobre integridad pública. También plantea formatos de intercambio, formatos de capacitación para diferenciar problemas, dilemas éticos y generar espacios de diálogo que permitan co-crear soluciones sobre ese particular. Nos parece importante en ese aspecto, como lección aprendida, que es relevante fortalecer capacidades de los maestros, que serán los encargados justamente de implementar junto con sus alumnos estos diferentes formatos. Es distinto desarrollar un formato de diálogo, de horizontalidad, que en el manejo, por ejemplo, diferenciar dilemas éticos, problemas éticos, que trabajar un esfuerzo de capacitación más asociado a una capacitación magistral. Un segundo espacio que OCDE recomienda está asociado a los instrumentos para consolidar la capacitación dentro de la organización. Son muchos, pero quisiera destacar aquel que es el que está relacionado con tener dentro de la organización a personas o unidades orgánicas que lo que buscan es promover la integridad, pero ayudan a consolidar, ampliar, pero también dar una opinión calificada sobre los temas de integridad pública. La lección aprendida allí es que hemos podido notar que no en todos los casos se valora la importancia de estas unidades. Unidades que además brindan una importante protección justamente a los funcionarios públicos para evitar caer en riesgos de integridad. Y también es muy importante a nivel de la organización que este principio no se puede aplicar en solitario. Tiene que aplicarse con los demás principios que se están discutiendo hoy día en la reunión. Un tercer espacio que me parece muy destacable es el tema que está asociado al relacionamiento entre las diferentes organizaciones que brindan capacitación con otras, ¿no? Entonces se busca, como la idea que se tiene aquí está más asociada a potenciar un sistema de capacitación de integridad pública para el Estado. En esa medida, nosotros hemos tenido experiencias muy valiosas de entidades de capacitación que han implementado formatos de capacitación con metodologías, mallas curriculares, contenidos valiosos. Pero sí hemos notado en algunos espacios, sobre todo cuando se solicita la integración, el trabajo holístico, algunos espacios se ensombrecen. Y se ensombrecen porque los roles no están claros. Y entonces se generan en algunos momentos algunos espacios de competencia, algunos espacios de duda sobre el liderazgo. Es importante entonces potenciar aquí la lógica de la cooperación. Y estamos hablando de creación de capacidades. La implementación de todos los principios que la OCDE propone, ¿no? Postula en este sistema, nos parece muy importante. Pero creemos que en creación de capacidades resulta de fundamental importancia tener liderazgos inspiradores. Liderazgos que sean capaces de mostrar empatía. Liderazgos que sean capaces de generar confianza, de generar una lógica de cooperación entre actores. En suma, liderazgos que nos permitan, que nos inspiren a todos los que estamos haciendo un esfuerzo en este tema y que nos ayuden a enfrentar el día a día, que no siempre nos brinda buenas noticias. Al contrario, a veces son noticias un poco complejas. Necesitamos esos liderazgos y la creación de capacidades, creo, podría ayudar mucho en eso. Gracias. Muchas gracias, Fiorella. Sí, resaltando este último punto tan importante que las capacidades no es solo, en cierta manera, mirando hacia abajo, si hablamos de jerarquía, sino es capacidades también del liderazgo, y me gusta mucho como dices, el liderazgo con empatía y que genere confianza, es algo que creo que todos estamos de acuerdo que es fundamental para avanzar en la implementación de este sistema de integridad. Y resaltaría lo que mencionas de las unidades de integridad, la necesidad de estas unidades, de la existencia de estas unidades para que den el apoyo y también creen y generen y fomenten estas capacidades. Así que muchas gracias, Fiorella.
Pasamos ahora a la señora Johanna Pesantes, secretaria general de la Presidencia del Ecuador. Bienvenida. El principio 9 del estándar de la OCDE y el manual hacen referencia a la apertura de las organizaciones, donde los planteos y cuestiones de integridad son discutidos abiertamente y libremente en el lugar del trabajo, y es seguro reportar o informar o, de cierta manera, denunciar sospechas de faltas a la integridad. ¿Cómo se puede empoderar a los empleados y promover una cultura organizacional abierta? ¿Y cuáles considera usted son los elementos centrales para garantizar procedimientos y canales que protejan a los denunciantes? Muchas gracias. Buenos días acá. Buenas tardes allá. Presento ante ustedes un saludo especial en nombre del gobierno ecuatoriano, así como también agradezco la invitación a este importante evento. La lucha por la transparencia y la integridad ha sido un compromiso y un reto constante para el gobierno ecuatoriano. En este sentido, es un gusto poder dialogar sobre este 9º principio del Manual de Integridad Pública de la OCDE. Este principio apunta a la esencia misma de la estructura y de la gestión institucional. La apertura, en el contexto de la integridad pública, hace referencia a culturas organizacionales que permitan interpelar o discutir horizontalmente sobre situaciones que podrían afectar la ética de las instituciones. Esto nos invita a reflexionar sobre la rigidez del modelo jerárquico con el que aún trabajan los gobiernos y que puede dificultar esa apertura. Una cultura organizacional abierta demanda 2 elementos básicos de apoyo: de líderes que respondan y brinden consejos para resolver asuntos de manera oportuna, y de empleados o funcionarios que sientan seguridad para alertar sobre situaciones contrarias a la ética, y de ahí surge la importancia de generar y fortalecer las capacidades de ambos elementos para la gestión del cambio de cultura organizacional. Empoderar a los empleados o funcionarios y promover la apertura implica, 1, estimular una cultura abierta para discutir dilemas éticos con libertad. 2, proveer reglas y procedimientos claros para reportar denuncias que aseguren la protección del denunciante. Y 3, proporcionar canales de denuncia con mecanismos de confidencialidad. Al respecto, uno de los avances del gobierno ecuatoriano ha sido contar con el sistema Contacto Ciudadano, que permite ingresar preguntas, quejas, sugerencias, solicitudes de información y felicitaciones a través de páginas web de 109 instituciones públicas, con la debida protección de datos personales y la anonimización. Actualmente se están innovando los protocolos y procedimientos para el mejor desempeño de este sistema. Un importante desafío en cuanto al análisis de la información con enfoque de integridad. También se busca repotenciar tecnológicamente la plataforma para solventar estas necesidades actuales. Si bien muchas estructuras estatales cuentan con entidades competentes en los ámbitos de investigación, de control y sanción de los actos de corrupción, como en nuestro caso, Ecuador, la Función de Transparencia y Control Social, que a propósito también cuenta con un canal online, es necesario seguir reforzando esta apertura de todas las instituciones públicas e iniciar desde casa. Para ello, es fundamental contar con políticas y herramientas que permitan una gestión pública más abierta e íntegra. Se ha impulsado la creación de códigos y comités de éticas en las instituciones públicas, como estos espacios de discusión y mediación interna. Y se busca justamente conformar los comités institucionales de transparencia, instancias encargadas de vigilar y hacer cumplir la normativa. Esto como uno de los compromisos de parte del gobierno como parte del gobierno abierto en Ecuador y nuestro primer plan de acción como miembros de la Alianza para el Gobierno Abierto, que lo tenemos desde el 2018. Con base al expuesto, quisiera puntualizar que la emergencia sanitaria también causada por el COVID brinda a la administración pública el desafío de replantear modelos de gestión con un enfoque de apertura. En Ecuador, apuntamos a este involucramiento de la sociedad civil y la academia
En los asuntos públicos, para partir de la transparencia, la colaboración y la participación de los diferentes sectores de la sociedad, afrontemos con integridad estos retos que nos avecinan. Agradezco una vez más la invitación a los organizadores a este encuentro, así como la asistencia a quienes nos acompañan a través de la señal digital. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por compartirlo. El tema de apertura y la creación de espacios de discusión y resaltar algo que es lamentablemente, y especialmente diría yo en la región de Iberoamérica, la rigidez de los sistemas jerárquicos con los cuales contamos todavía en la administración pública, en la mayoría de los países que están presentes aquí, y que a veces esto es el reto mayor cuando hablamos de apertura y de discusiones y de espacios abiertos y seguros en la discusión entre empleados o con jefes jerárquicos. Y también por la experiencia específica del contacto ciudadano del Ecuador. Muchas gracias. Pasamos ahora al señor Fernando Segura, que es director de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano de Colombia. Bienvenido, Fernando. El capítulo 10 del manual explica cómo promover un sistema eficaz de administración y control de riesgos de integridad en los organismos del sector público. ¿Cuáles son los principales beneficios en términos de integridad del modelo de Colombia, del modelo integrado de planeación y gestión, y cuáles han sido los mayores retos que enfrentan en la implementación del modelo? Hola Julio, buenos días, ¿me escuchas? Sí. Hola, buenos días. Nuevamente, gracias por la invitación y buenos días a todos los compañeros oradores y a los que nos están viendo a través de la transmisión por Zoom. Bueno, pues precisamente la pregunta es interesante porque en Colombia, como tú dices, hemos venido trabajando desde hace varios años en un modelo que se llama el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, que es un modelo que busca hacer operativa la cantidad de tareas que han venido surgiendo en los últimos años en muchos temas, en políticas que nosotros llamamos de gestión y desempeño institucional, que son estas políticas que tienen que implementar todas las entidades públicas relacionadas con talento humano, con integridad, con transparencia, con mejora en la calidad de los servicios, y que independientemente si tú eres un ministerio o una alcaldía tienes que implementar. Nuestro modelo integrado de planeación y gestión lo que busca es precisamente agarrar esos qués que nos dicen las leyes, que nos dicen los estándares internacionales, y aterrizarlos a la realidad del día a día de las entidades. Y se llama el modelo integrado de planeación y gestión, porque precisamente lo que busca es integrar en un mismo modelo todos estos lineamientos de política pública que nos dan estándares como los del BID o los de la OCDE o las leyes de la República en tareas del día a día de las entidades. Porque estamos acostumbrados a hablar de grandes estrategias de gobierno, pero cuando se aterriza la realidad de una entidad en el día a día o de un municipio, es donde hay dificultad por parte de los actores y de los servidores públicos que tienen que llevarlo a cabo. Entonces, nuestro modelo integrado ha tomado varias de estas políticas y ha tomado ese qué, a llevarlo a cómo hay que hacerlo, cuándo hay que hacerlo, dónde, en qué momento y sobre todo quién. Ya Susana Silva de Perú hablaba de la importancia de definir quién, y para nosotros es muy importante porque no es solamente en la instancia nacional, sino al nivel operativo, quién lo debe hacer en la entidad, en qué momento lo tiene que hacer. Y cuando hablamos de riesgos, el tema pues se torna aún mucho más importante evaluar, porque otro de los temas que aborda el modelo es que integra 18 políticas públicas, las de talento humano, las de participación ciudadana, las de transparencia, las de compra pública, y las lleva a que se implementen de forma integral. Y el tema de riesgos, así como el tema de integridad y de gestión del talento humano, se convierten en 3 temas que hay que tener en cuenta todo el tiempo. ¿Por qué? Porque efectivamente los riesgos están en cualquier parte del proceso de la política pública y de la implementación. El talento humano al final es el responsable de liderar los procesos y implementar las políticas, y adicionalmente la integridad para nosotros se convirtió en el modelo integrado desde el año 2017 en un tema transversal, integridad llamada al tema de valores, de buen comportamiento de los servidores y de cumplir con lo que se comprometen los servidores públicos. En ese sentido, hemos trabajado adicionalmente las dimensiones de control interno en el modelo. Nosotros tenemos en Colombia un sistema de control interno que está liderado por el líder de la organización y que se representan los jefes de control interno. Y lo que hemos tratado de trabajar es que, esto no es solamente responsabilidad de los jefes de control interno, sino que es un tema transversal de la organización.
Y parte de lo que yo creo que ha servido en Colombia y que puede ser una referencia es que este modelo permite integrar las políticas, hacerlas operativas y que sobre todo tenemos 3 componentes importantes. Una batería de indicadores de seguimiento permanente, unos responsables claros y unos indicadores que tienen percepción y que tienen adicionalmente datos duros de cumplimiento. Y tiene unas instancias, una instancia supranacional que define lo que hay que hacer y unas instancias en cada entidad que lo implementa. Tú me preguntabas por los retos para acabar. Muy grandes retos. Todavía la gente no tiene capacidad de identificar qué es un riesgo y sobre todo qué es un riesgo de gestión o un riesgo de corrupción, y es fundamental seguir trabajando en estos temas. El segundo componente es perderle miedo a hablar de riesgos de corrupción. En Colombia todavía las entidades les da miedo hablar de corrupción porque consideran que si hablan de qué riesgo es porque la entidad está propensa a que se dé un hecho y prefieren evitarlo. Y adicionalmente entender que esto es un tema de pensamiento y de abordaje sistémico, que es un sistema de control que tenemos en las entidades y no responsabilidad de unos pocos actores, sino que al final cada servidor público en su rol tiene que tener la capacidad de identificar cuáles son sus riesgos y la forma de afrontarlos y de forma conjunta como entidad tener estrategias armónicas y en sinergia para ello. Si quieres seguimos abordando más tarde y muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, Fernando, y por hablar de un tema que es, desde nuestro punto de vista, importantísimo, pero muy técnico y que a veces aleja a mismos servidores públicos a hablar, porque cuando hablamos de control o de gestión de riesgos, se cree que es la tarea de unos pocos, mientras que lo que nosotros siempre decimos, como acabas de decir, es que es la tarea finalmente de todos. Y también resaltar la importancia del control interno y de la auditoría interna. Recuerdo que hace ya muchos años, no sé si continúa en Colombia con esa práctica, Colombia nos comentaba que, como ejemplo de la importancia que le daban la auditoría, el presidente mismo de Colombia otorgaba una certificación a los auditores cuando pasaban los auditores internos una cierta capacitación, y eso es algo que para nosotros resaltaba muchísimo la importancia máxima que se le daba dentro de la administración pública. Así es, digamos, para responderte rápidamente, en el gobierno nacional, todos los auditores internos dependen directamente del señor presidente y son elegidos por el señor presidente. Hacen parte de la organización, pero son elegidos por un proceso de mérito que adelanta Función Pública y la Secretaría de Transparencia, y es el presidente de la República el que los nombra. Esto con el fin de poder dar autonomía al auditor interno, que aunque hace parte de la entidad y del cuerpo y del talento humano, tiene una relación directa con el señor presidente y con el director de la Función Pública para poder tener algo de autonomía en su gestión, y efectivamente el presidente es el que directamente reconoce el rol de los jefes de control. Gracias Fernando. Creo que es un buen ejemplo de la práctica de Colombia para muchos otros. Pasamos entonces al señor Wagner de Campos Rosario, ministro de la Contraloría General de la Unión del Brasil. Bienvenido, ministro. El estándar de la OCDE y el manual resaltan la importancia de que la corrupción y otras violaciones a la integridad sean detectadas, investigadas y sancionadas, y el manual hace especial hincapié en el sistema de sanciones disciplinarias del sector público. ¿Cómo cree que el sistema disciplinario en el Brasil ha fortalecido a la integridad pública, así como contribuido al cumplimiento de las reglas y estándares por parte de los servidores públicos? Bien, Julio, buenos días a ti y a nuestros colegas, buenos días para algunos, buenas tardes para otros. Bien, respondiendo a la pregunta, tenemos conocimiento de que la existencia de un sistema disciplinario es uno de los pilares de sustentación para la implementación de una política efectiva de integridad. En el Poder Ejecutivo Federal de Brasil, la Contraloría General es el órgano responsable por el sistema disciplinario y también por las funciones de auditoría interna, transparência, integridade, prevenção e combate à corrupção. Esta estrutura permite que a Contraloria haga um trabalho integrado que involucra a detecção, a prevenção e a sanção de violações de princípios de integridade e também de hechos de fraude e corrupção. Pero é necessário que tenhamos uma estrutura pequena, pero dispersa em todos os órgãos da administração pública em unidades específicas. Atualmente, 92% de los órganos de la administración pública de Brasil poseen una unidad de gestión de integridad. Para coordinar todos los procesos disciplinarios del Poder Ejecutivo Federal de Brasil, nuestra Contraloría ha implementado desde 2005 un sistema disciplinario central conocido como SISCOR. La centralización del sistema
em um órgão capaz de editar normas, supervisar e gestionar a atividade disciplinária, ha permitido que logremos alguns números interessantes. Por exemplo, mais de 73 mil procedimentos disciplinários, mais de 7 mil sanções expulsivas, sendo 65,9% de ellas relacionadas a hechos de corrupção. Solamente 10% das sanções expulsivas foram anuladas por decisão judicial. Todas as sanções expulsivas do governo federal são postas em transparência depois do término do processo. Todos os responsáveis por la área disciplinária de los órgãos passam por um controle de nossa oficina, possuem mandato e requisitos mínimos para ocupação de los cargos. Todos os processos estão sendo digitalizados e controlados por um sistema. Incluso agora, estamos implementando novas regras para diminuir o prazo de duração de los processos disciplinários. Nosso sistema também nos permite identificar os principais casos de infrações administrativas, permitindo a identificação de los principais riscos de integridade que vão servir de base para a implementação de políticas específicas e de estratégias de integridade e luta contra a corrupção. Estamos aún incrementando a capacidade de nossos trabalhos por meio de investigações conjuntas e cambio de informações com os órgãos responsáveis por la persecução penal. Nosso objetivo é fortalecer aún mais o sistema para criarmos um ambiente mais íntegro em la administração pública brasileira. Conhecemos os problemas, agora temos que trabalhar duro. Este é o único caminho que vemos para lograr êxito nesta luta. Graças por la oportunidade e felicitações à OCDE por o lançamento deste importante manual de integridade pública. Ministro, muchas gracias. Y bueno, no es coincidencia que de cierta manera le pedimos que hablara del sistema disciplinario que muchas veces, según nuestra opinión, es olvidado y hasta menospreciado. Y Brasil demuestra una de las maneras en que a través de muchos años ha logrado fortalecerlo de manera importante, también a través de las tecnologías, con bastante transparencia y con mucho trabajo en la creación, por ejemplo, del sistema SISCOR. Así que gracias por compartir y resaltar esta importancia que nosotros justamente a través del estándar y del manual queremos resaltar, que a veces antes de llegar a los procesos penales o criminales u otros, hay una parte de la prevención sería que es el sistema disciplinario dentro de la administración pública. Muchas gracias. Pasamos entonces al señor David Colmenares Paramo, que es el auditor superior de la Auditoría Superior de la Federación de México. Bienvenido, auditor. El capítulo 12 del manual hace referencia al control externo por parte de los órganos de supervisión, por parte de entes reguladores y tribunales administrativos. ¿Cuáles cree usted son los principales aportes que realiza la supervisión externa al Sistema Nacional de Integridad? ¿Y cuáles son los principales desafíos que enfrenta el control externo? Muchas gracias. Desde luego, gran parte eso de ser de los últimos también tiene a veces sus ventajas, porque ya gran parte del aprendizaje que tenemos que tener, al menos en mi caso, ya lo he escuchado de tan espléndidos ponentes. Agradeciéndole a la OCDE, por supuesto, la invitación a participar en esto, a la institución, a la Auditoría Superior de México. Pues como mencionaba alguno de ustedes, creo que nuestro compañero de Argentina, México es un país federal. Tenemos alrededor de 2.500 municipios, 32 estados. Tenemos un sistema anticorrupción que se crea desde 2016. Sin embargo, todavía hay cosas que están pendientes para nosotros. Luego, la oportunidad de la crisis. La crisis, obviamente, que nos ha forzado, como a todos, al trabajo a distancia. Y ojo, es muy importante destacar, nosotros ya ayer dejamos de suspender nuestros plazos, igual que muchas otras dependencias de todos los poderes en México. Y algunos de los comentarios de la Voz Populi era que regresamos a trabajar. No, las entidades de fiscalización superior durante la crisis creo que hemos tenido que trabajar más, renovando algunos de nuestros procedimientos de trabajo y reforzando elementos que para apoyar la política de integridad,
tenemos que tener siempre presentes. Primero, el liderazgo de los organismos anticorrupción. Tenemos que tener una gran calidad, credibilidad y confianza de los ciudadanos. Lo estamos viendo en países de Europa y en países de América Latina, por ejemplo, la desconfianza que presenta la población respecto hasta temas como el de la contabilidad de los decesos. Evidentemente que siempre, un problema derivado de que las autoridades en el gobierno tratan de estimular la confianza y sin embargo las fuerzas políticas en contrarias tratan de desacreditar la confianza en los actos del gobierno. Hay los organismos de fiscalización en todos los niveles, los de transparencia, los de los estados. Tenemos que trabajar con términos rigurosamente técnicos, pero apegados a la realidad, ¿sí? Apegados a la realidad. Y desde luego también quiero mencionar algunas de las cuestiones que hemos realizado en nuestro país para tratar de contribuir a esto. Primero, dar la importancia que tiene la política de integridad y el combate a los riesgos internos. Nosotros tenemos 2 años en la auditoría. Lo primero que hicimos fue tratar de crear un área de seguimiento para evitar el contacto de los auditores con los auditados, ¿sí? Segundo, trabajar, se me fue la imagen, sí, trabajar para recuperar y fortalecer la confianza ciudadana. Ya voy simplemente a listarlos a los temas. Hemos creado áreas para trabajar en la homologación legislativa, dado que tenemos 32 estados con una autonomía diferente a la autonomía de la federación. Estamos avanzando en las auditorías preventivas o adelantadas, no tenemos todavía el tiempo real, hay iniciativas legislativas al respecto, y el gran fortalecimiento la gran aportación ha sido el desarrollo de la fiscalización digital. Está ya en el Congreso de México una iniciativa firmada por diputados de todos los partidos y corrientes políticas para que tengan ya una base de legalidad las auditorías digitales. Y otro tema que es muy importante, la cuestión de agilizar los trámites legales. Eso es básico porque hemos logrado desde 2019 hacia la fecha, una estupenda coordinación con la Fiscalía General de la República de México, que es un organismo autónomo como la Auditoría Superior, y con la Fiscalía Anticorrupción, teniendo no solamente la posibilidad del juicio jurídico, de la denuncia, pero también de los resultados. En suma, pienso que la integridad está en la base del esfuerzo que tenemos que realizar para recuperar confianza ciudadana y para hacer propuestas apegadas a la realidad. Muchas gracias. Muchas gracias, auditor superior. Quisiera resaltar el rol de los organismos de control que usted mencionaba en crear esta confianza. Muchas veces nos olvidamos de que son actores esenciales para mejorar o reforzar la confianza de los ciudadanos, y más hoy, como mencionaba usted, debido a la crisis que enfrentamos, y también como buen ejemplo que sabemos que otros países también están comenzando la realización de la fiscalización digital. Como decíamos, esta crisis ha demostrado que tenemos que, de cierta manera, innovar, y en el ámbito de la tecnología, en el ámbito de la auditoría, también en lo que corresponde a la fiscalización, a la auditoría que ya tal vez no podrá ser hecha de manera presencial. Muchas gracias. Pasamos entonces al señor Juan Osa Santa Cruz, que es subsecretario general de la Presidencia de Chile. Bienvenido. Hola, ¿cómo están? Bueno, quiero partir por saludarlos a todos y a todas ustedes. Estoy muy contento de estar participando en la OSD nuevamente, aunque sea a la distancia. Les mandamos un abrazo a ustedes, a nuestros pueblos hermanos. Bueno, a mí me ha tocado referirme al capítulo 13 sobre participación y rendición de cuentas públicas, donde como país estamos muy orgullosos y creemos haber dado grandes avances a propósito de la denominada ley de lobby, que voy a describir brevemente y que ojalá pueda servir de ayuda, inspiración en todo lo que ustedes puedan estar haciendo.
Como decía, se trata de la ley del lobby que entró en vigencia el año 2014 y que regula las actividades de los grupos de interés en su relación, ¿no es cierto?, con los funcionarios de gobierno y en general con los funcionarios públicos. Y esta ha sido una herramienta muy usada que a nosotros nos da un buen escarmiento, ¿no es cierto?, nos hace sentir muy vigilados en el buen sentido de la palabra, porque por un lado registra las actividades, pero no solo las registra, sino que obliga a los grupos de interés a señalar con total precisión a qué van a visitar, ¿no es cierto?, a un determinado funcionario público. Además permite, obviamente, que se nos mida entre los distintos funcionarios públicos en relación a cuál es el grado y nivel de cumplimiento que estamos teniendo entre nosotros en estas materias. Ha significado también una gran presencia de la prensa, un gran nivel de vigilancia por parte de la prensa respecto de nuestras actividades. Puedo dar un par de cifras que el 1 de julio del 2020 se han registrado 400.000 audiencias públicas, 77.000 lobistas, y además, y esto es muy relevante, nos obliga a detallar nuestros viajes y donativos, y en fin, y viáticos, lo que se ha traducido en que se han publicitado al menos 420.000 viajes. Yo sé que los tiempos son acotados, pero quiero poder transmitir algo que es una reflexión un poquito más allá de lo que dice la ley. Esta ley, que ha sufrido, ¿no es cierto?, algunas modificaciones y probablemente las va a sufrir, ha significado también un tremendo cambio cultural para nosotros. Quienes ya antes habíamos trabajado en el Estado, no vemos las cosas de la misma forma hoy como lo hacemos gracias a esta legislación. Se trata, con esto voy cerrando, de una permanente sensación de vigilancia en el buen sentido de la palabra. Tenemos algunas cosas que corregir. Por ejemplo, doy un ejemplo que a mí me tocó en lo personal. En algún minuto se publicaron la cantidad de audiencias, ¿no es cierto?, de los distintos subsecretarios. Aprovecho de dejarle el saludo al ministro, debí partir por ahí. Y yo aparecí como el que menos había publicitado audiencias. Pero eso se debía a que no había dado ninguna. Entonces no podría haber publicado nada. Y en ese sentido yo estaba muy orgulloso de mi parecer y tuve que aclararlo en la prensa. Y eso lo planteo porque tampoco se trata de que esto sea una escalada de audiencias. Una cosa es la publicidad, pero también tenemos que ser muy mesurados y no llenarnos de estas actividades. Yo creo que es un equilibrio muy importante. Nosotros siempre estamos disponibles para nuestros amigos de la OECD para colaborar y contribuir en lo que sea, pero también para aprender de ustedes. Así que les dejo un gran saludo a ustedes y a nuestros pueblos hermanos. Gracias. Muchas gracias por compartir la experiencia justamente de la ley del lobby y el trabajo más en general de Chile sobre la influencia de los grupos de interés y también, bueno, de esta experiencia personal de cierta manera, los peligros que hay detrás de la transparencia, pero seguro que muchos de ustedes aquí enfrentan situaciones similares. Lo importante es poder explicar, como ha hecho usted en su momento, poder responder a las demandas o las consultas que puedan surgir. Hemos terminado ahora la primera ronda de preguntas, un poco, aunque todos se han mantenido muy bien tiempo, bueno, se demora y se ha alargado un poquito, pero quisiéramos tomar de las decenas de preguntas que hemos recibido de la audiencia, vamos a tal vez tomar algunas con algunos de los oradores. Si me permiten, tenemos una pregunta que nos viene desde España para la ministra Daria San Sebastián. Y nos comentan o nos preguntan, aprovechando su rol, el rol que usted ha tenido a nivel regional o local en el pasado, y también en relación a lo que ha sido mencionado por Argentina o México en países, cómo lograr la integridad en toda su extensión del territorio. ¿Cuáles son los principales obstáculos que atraviesan los gobiernos locales para implementar políticas de integridad? Y tal vez usted pueda compartirnos algún ejemplo de cómo enfrentar esos desafíos desde el punto de vista del gobierno local y tal vez cómo puede a un nivel nacional el gobierno nacional apoyarlos. Gracias por la pregunta, quien la haya hecho. Yo más que obstáculo hablaría de la necesidad de coordinarnos. ¿Por qué digo esto? España es un país descentralizado, con niveles competenciales diversos, el Estado, el estatal, el autonómico y el local, y especialmente entre el autonómico y el estatal, donde tenemos
competencia legislativa, en algunos casos compartidas y en otros con exclusividad, con lo cual tenemos que ser capaces de comunicarnos bien para coordinarnos y por tanto lograr un entendimiento. Yo creo que quizás ese sería, digamos, más que un obstáculo, la necesidad de establecer esa coordinación. Porque es verdad que en este asunto hay una gran concienciación. Todo lo que tiene que ver con integridad, con transparencia, con evitar comportamientos, desde luego, que están socialmente mal vistos. Yo creo que eso es un avance que hemos conseguido entre todos, el tema de estigmatizar este tipo de comportamientos para alejarlos de nuestra vida pública, ¿no? Yo, en cuanto a un ejemplo que usted me pide que ponga, yo quiero referirme a la pandemia, un ejemplo en el que hemos tenido, digamos, que adelantar algunos de los objetivos que eran de legislatura, pero digamos que este COVID nos ha hecho traerlos con carácter inmediato. Uno ha sido el teletrabajo en las administraciones públicas. Nosotros, el Gobierno de España, tiene la competencia en la legislación básica, pero las comunidades autónomas tienen la competencia para ejecutar legislativamente cada uno de ese ámbito competencial. ¿Qué hemos hecho? Del Gobierno de España hemos articulado, a través de resoluciones del Secretario de Estado de Función Pública, cuál ha sido, digamos, la manera en que nos hemos organizado los empleados y empleadas públicas para una manera, en el Gobierno de España, asegurar la salud de los empleados y empleadas públicas y al mismo tiempo garantizar que la prestación de los servicios públicos se siguiera manteniendo en una época en la que estábamos todos confinados en nuestro país, como ahora pasa en otros países del otro lado del Atlántico, ¿no? Lo que hemos hecho es que nuestras, digamos, resoluciones fueron cogidas como referentes porque las compartíamos con las comunidades autónomas y ello nos permitía, pues prácticamente, dar una respuesta similar, si no decir absolutamente homogénea, en un lado y en otro. Creo que puede ser un ejemplo que pueda venir bien a colación en esta cuestión donde hay distintos, digamos, niveles competenciales y que tenemos que caminar de la mano. Si algo hemos aprendido de esta pandemia, y son muchas lecciones, es que solo juntos podemos avanzar juntos. En nuestro país entramos juntos en la crisis sanitaria, salimos juntos en la crisis sanitaria y ahora reconstruimos juntos en la crisis social y económica, porque solo de la mano, donde también la Unión Europea tiene un papel fundamental para dar esa respuesta que todos los Estados miembros necesitamos para poder dar una respuesta adecuada a las demandas de la ciudadanía en estos tiempos que corren. Muchas gracias, ministra. Y tenemos un comentario también de la audiencia que pide si, bueno, luego de este seminario se puede compartir esas regulaciones a las que usted estaba no solamente compartir estas regulaciones, sino también la experiencia de mi país. Creo que también en materia sanitaria, cómo nos hemos coordinado en eso que hemos llamado cogobernanza, creo que puede ser un ejemplo que estaría encantada de compartirlo donde la OCDE me invitara, o cualquiera de los colegas que están aquí también. Gracias, gracias. Tenemos también una pregunta que viene imagino yo, de Brasil, para el ministro Campos Rosario, que es, hablando del tema de las denuncias o canales de denuncias, nos pregunta cuál es la experiencia en el Brasil de la coordinación de los distintos canales de denuncia existentes al interior del sector público. Sí, gracias por la pregunta. En Brasil tenemos un canal único en todo el sistema, en todo el Poder Ejecutivo Federal. Hemos creado una estructura pasando este canal de manera gratuita, de manera disponible a todos los estados y municipios, pero porque también somos una federación y tenemos a nivel federal, estadual y los municipios. Entonces, estamos pasando este sistema para todos los municipios y estados de Brasil, para todos los que quieran utilizarlo, pero en el gobierno federal tenemos una regla que tenemos un canal único para todo el sistema federal. Ese sistema es tratado a la Contraloría, es el órgano central de ese sistema y hace un control de los plazos de respuesta, de cómo este trabajo es tocado, es desarrollado por todos los órganos y así hacemos una mejoría grande en el control de las denuncias, de las manifestaciones de los ciudadanos y eso nos hace trabajar mejor y tener algunas informaciones específicas para agir dentro de nuestras políticas específicas de prevención y lucha contra la corrupción. Muchas gracias, ministro. Tenemos una pregunta para Susana Silva. Nos dice, a partir de la aplicación de estas estrategias hace unos años, ¿cuál ha sido la eficacia real de las mismas? ¿Tenemos cifras o resultados o estamos aún en la etapa
de ensayo con estas estrategias? Gracias. En realidad, nosotros lo que hacemos es una medición, un monitoreo permanente y una medición sobre la base de indicadores. Estos indicadores, hoy por hoy, son indicadores básicamente de producto, de la acción que se ha realizado, y tenemos más de un 50% de avance respecto del cumplimiento del plan. Sin embargo, no podría yo decir que cuando uno avanza en las acciones necesariamente va a haber un impacto efectivo que se va a traducir en las encuestas, por ejemplo, de que hay una reducción en la percepción de corrupción que existe en el país. Las encuestas de percepción o la percepción que en general tiene la ciudadanía de que la corrupción está aún presente, van en caminos separados, paralelos respecto de lo que son las acciones concretas. Entonces, hoy día sí tenemos un avance muy importante respecto de procesos, respecto de normas, respecto de acciones puntuales en materia de transparencia, respecto de compromiso, respecto de los riesgos, y son tangibles cómo hemos avanzado, ¿no? Entonces, yo diría que hay, en términos de lo que es la estrategia, el plan, se ha avanzado de manera muy positiva, pero que eso todavía ahora nos falta, digamos, hacer también un trabajo comunicacional para que la gente sienta que hay un avance o que ese avance tiene una repercusión directa en vida pública, en la vida pública, pero en la vida personal también de cada uno de los ciudadanos. Entonces, sí hay un avance, hay indicadores, y en ese camino estamos avanzando. Gracias. Gracias. Gracias, Susana. Muchas gracias por responder a la pregunta. Tenemos también una pregunta para el ministro Fernández Bobadilla, que nos pregunta cómo se refuerza la responsabilidad de los altos directivos para potenciar de manera efectiva el desarrollo de sistemas de integridad en las organizaciones y que esta no sea solo una declaración de principios. El micrófono. Siguiendo las directrices del principio número 1 del manual de la OCDE, ese compromiso se da a partir de políticas legislativas concretas que impliquen digamos, la implementación de mecanismos y de instancias de control y de integridad en la función pública, en la intervención directa de los altos planos ejecutivos y políticos en la implementación de esas políticas. Y un tercer elemento importante también que se señala es el compromiso de recursos financieros, humanos y logísticos para lograr la efectiva implementación de esas políticas de integridad y transparencia, y también establecer los mecanismos de monitoreo y de control y de seguimiento de esas políticas, y también el de las instancias y los canales de juzgamiento de las conductas administrativamente irregulares, y también desde el punto de vista penal. Es decir, el sistema debe estar completo en ese sentido. Gracias, ministro. Muchas gracias. Y tal vez tenemos una pregunta, una variación de una pregunta que hemos recibido que le quisiéramos hacer a Félix Cruz de Argentina, que es, no hemos hablado tanto de lo que sería la sanción o la persecución penal, y si tal vez usted nos podría comentar, sabiendo cuáles son las dos grandes funciones, tal vez, de la Oficina Anticorrupción, cómo balancean en Argentina y en su oficina, en cierta manera, las dos funciones de promoción o de prevención y de integridad, con la más dura, en cierta manera, que es de la de sanción y la penalización. Sí, nosotros en nuestra oficina, que como en mi primera intervención les recordé, fue creada
sobre los fines de la década del 90, nació al calor de una reacción contra una ola de focalización en la opinión pública del tema de la corrupción en todo el continente, de modo que de algún modo vino a replicar otras instituciones que ya existían en nuestro sistema institucional destinados a investigar y litigar judicialmente sobre temas de corrupción, pero que habían sido apagadas o en su protagonismo, digamos. De algún modo replicó esa función de lo que era nuestra antigua Fiscalía de Investigaciones Administrativas, un organismo muy prestigioso en el sistema federal, pero que efectivamente había ido perdiendo intensidad, y la Oficina Anticorrupción, en alguna medida, en lo que era su faceta de investigación y de litigio, duplicaba las funciones, y todavía hoy las duplica. Esa institución, que hoy se llama Procuraduría de Investigaciones Administrativas, que integra el Ministerio Público Fiscal Argentino, que en nuestra organización constitucional, después de la reforma del año 94, tiene autonomía, es virtualmente un cuarto poder del Estado, digamos, tiene autonomía total en rango constitucional, es el organismo específico destinado a investigar y litigar en el marco judicial. Nosotros, siguiendo además las últimas recomendaciones de la OCDE, nos hemos impuesto en esta gestión fortalecer destinado a las políticas de transparencia y de promoción de la integridad de la oficina, y estamos racionalizando, por encontrarle un nombre, nuestra intervención judicial, que ha cobrado, a mi modo de ver, un protagonismo desmesurado frente al rol que deben tomar los organismos judiciales específicos en esta tarea. Nosotros tenemos, la organización de nuestra oficina es muy sencilla, hoy tiene rango de ministerio, pero su escala, digamos, no se corresponde, desde luego, con los otros 20 ministerios que integran las carteras del Poder Ejecutivo, porque era una oficina subordinada del Ministerio de Justicia históricamente. Digamos, somos un organismo importante y un pequeño ministerio, con 12 áreas con rango de subsecretaría de Estado, del cual a su vez dependen de cada una de ellas 2 direcciones. Son simétricas, una de ellas es la dedicada al litigio, ahí hay un área de investigaciones y un área de litigio. Nosotros sostenemos y fortalecemos el área de investigaciones en la preparación de las denuncias judiciales y en la investigación administrativa, porque ahí recibimos, digamos, de modo privilegiado todos los insumos internos por parte del Estado, por nuestra inserción estructural, pero queremos acotar nuestra intervención en el litigio una vez que está judicializado, y poner nuestras energías, que como en todo Estado son escasas, y en este tiempo, cuando decimos energía, decimos recursos económicos y recursos humanos, y en estos tiempos todavía más, tratamos de destinarlo fuertemente a las políticas de la promoción de la integridad de la transparencia, donde además recibimos ayuda y trabajamos articulados. Así que esa es nuestra idea, de hacer una reconfiguración gradual de nuestra intervención en el litigio penal, y de hecho lo hemos escrito ya, y hemos tomado decisiones en algunas investigaciones resonantes, de relegar nuestra función de querellante, que es de acusación particular, a pesar de ser un órgano del Estado, lo que es una cierta desviación, digamos, del modelo de acusación pública en la República Argentina, para que el Ministerio Público represente ahí los intereses generales en la investigación criminal, y nosotros poner nuestro esfuerzo en un momento anterior, en un momento prejudicial, en donde trabajemos dentro de la capilaridad que el propio Estado ofrece sobre cualquier transgresión. Estamos trabajando en ese sentido, creo que estamos bien encaminados, pero bueno, nuestra gestión lleva apenas 6 meses, de los cuales 3 han sido ocupados por la particularidad de la pandemia, en donde, bueno, esto ha afectado la gestión de todos nosotros, ¿no? Gracias Félix. Siguiendo, tenemos una pregunta para Colombia, que hace específicamente cómo se ha venido implementando la declaración de bienes y rentas y el registro de conflictos de intereses. Es algo que varios han mencionado, y también podemos hacer un poco más de hincapié en la experiencia de Colombia. Hola, Julio. Pues fíjate que aunque en Colombia la obligación para todo servidor público de declarar sus bienes y rentas ante función pública es una obligación constitucional que tiene que hacer todo servidor público para tomar posesión de un cargo, solo hasta diciembre
de 31 del año pasado se convirtió en información de público acceso, esta información para los ciudadanos. En Colombia teníamos la información y aunque varias leyes de la República habían sugerido en proyectos de ley hacerlo público, no se había logrado. Muchas veces los argumentos de seguridad en un país como el nuestro, que infortunadamente por tantos años la violencia jugó un papel tan importante en el desarrollo de las acciones de las instituciones, no se había logrado, pero debido a un llamado colectivo de una consulta popular anticorrupción, uno de los temas que se reglamentó fue la obligación para los gerentes y directores del Estado y para los servidores elegidos por voto popular de hacer pública la información relacionada con los bienes y rentas que almacenamos en función pública y con la gestión de los conflictos de interés, que era un tema que estaba tímidamente abordado en la norma. Y aquí hay que dar un reconocimiento especial a la OCDE y al ingreso de Colombia, al proceso de ingreso de Colombia a la OCDE y en el Integrity Review que nos hicieron, era una de las partes en las que más nos insistían. Y precisamente cuando estábamos en el proceso de redactar los proyectos de ley del comité que se creó para llevarlo, pues tomar la referencia de los países de la OCDE y las recomendaciones que ya le habían hecho el país fue una de las herramientas que nos permitió determinar qué debía publicarse, quiénes debían publicarlo y sobre todo la utilidad de la misma información para los ciudadanos. Y creo que esta es la etapa en la que estamos. Ya podemos, yo creo que ya dimos un paso como país en avanzar en que la ley de la República establezca la obligación de hacer pública esta información y detallar qué tipo de información hay que publicar, pero pues esta información sola pues no genera valor agregado. Aquí la clave, lo que viene y el esfuerzo en el que estamos trabajando desde el gobierno nacional es que sea información que los ciudadanos y los diferentes grupos de valor puedan conocer, analizar y utilizar para hacer control a la gestión de las decisiones de las autoridades, porque de otra forma pues no habría valor agregado en su publicación. Y es parte del ejercicio en el que estamos y aquí vamos a seguir apoyándonos en nuestros amigos de la OCDE para poder hacer campañas de orientación a los ciudadanos sobre cómo utilizar la información. Ya pasamos la etapa de, digámoslo así, del término del morbo de saber quién tiene qué y cuánto ganan, que es lo que pasa en todos los países cuando esta información se publica. Ahora ya estamos en la etapa de decir, ok, ¿de qué sirve saber en dónde están las acciones de los servidores, cuáles son los intereses particulares o con quién están casados? Y parte del esfuerzo que viene ahorita es ese y hace parte de nuestra estrategia de integridad. El tema de declaración de bienes y rentas y de gestión de conflictos de interés, en nuestro modelo integrado que me preguntabas hace un rato, está en la política de integridad y es una de las obligaciones que las autoridades tienen que cumplir y coordinar desde las organizaciones para que todos los servidores lo publiquen en los términos que la norma señala. Muchas gracias por la pregunta. Gracias, Fernando. Tenemos una pregunta aquí para Fiorella, que dice de qué forma se incorporan en las políticas de integridad estrategias y mecanismos para identificar de forma diferenciada la situación, necesidad e intereses de las mujeres. Es una pregunta compleja. Un gran tema. Es un tema grande. En efecto, nosotros estamos desarrollando algunos esfuerzos en esa línea, justamente porque en los aspectos que están vinculados a estudios e investigaciones vinculadas a temas de integridad pública y lucha contra la corrupción, no se han abordado algunas temáticas, como por ejemplo los temas vinculados a la parte de género que toca a mujeres, porque género es un tema mucho más grande, y cómo estos temas impactan, ¿no?, en las relaciones, en que las mujeres puedan interactuar tanto en el espacio privado, particularmente en el espacio público, y la interrelación entre lo público y lo privado. De hecho, estamos iniciando un esfuerzo de trabajo justamente en cooperación alemana GIZ en Ecuador, asociado a algunas instituciones para lograr caracterizar cuál es la problemática específica en este país sobre este tema. Sé que han habido algunos esfuerzos a nivel regional, por ejemplo, también de GIZ, de trabajar algunos temas vinculados a mujeres y particularmente, como digo, la parte de género que toca a mujeres, vinculado a entidades fiscalizadoras superiores, lo cual es un tema un poco particular. Pero todavía es un proceso de conocimiento que tenemos que desarrollar, que no se ha aterrizado en esos estudios en cada país. Existen algunos esfuerzos, algunas investigaciones que se han realizado, por ejemplo, en el Perú, donde se indica que las mujeres, que ese famoso, digamos, mito que se dice, ¿son las mujeres menos corruptas? No necesariamente es así.
porque probablemente las mujeres están menos articuladas con las decisiones de poder. No digo que no haya mujeres que tomen decisiones de poder, por supuesto, aquí hay muchas que están tomando decisiones, pero en términos generales están menos articuladas con esa toma de decisiones, y en esa medida probablemente tienen espacios más pequeños o espacios menores donde se pueda dar esta situación. Sin embargo, sobre esto hay mucho todavía que trabajar y creo que tenemos un campo abierto, particularmente en América Latina. Gracias, Fiorella, por responder así en 2 segundos un gran tema. Y debo decir o resaltar ante la audiencia que todas estas preguntas no han sido preparadas y están respondiendo con 2 segundos de antelación. Continuando tenemos una pregunta para Ecuador, que habla sobre la estrategia de gobierno abierto del Ecuador. Y si pudiera resaltar un poco más las ventajas y cómo contribuye la integridad pública y cómo puede armarse un círculo entre ambas estrategias, la estrategia de gobierno abierto y la estrategia de integridad pública. Gracias. En realidad el gobierno abierto constituye un nuevo paradigma en la gobernanza que convierte al ciudadano en partícipe y protagonista en esta construcción y ejecución de la política pública. Ustedes sabrán que el gobierno abierto fue creado en septiembre del año 2011 en la ciudad de Washington, Estados Unidos, y actualmente aproximadamente cuenta con 78 países miembros y 20 gobiernos locales. Básicamente son 4 pilares: transparencia y acceso a la información pública, integridad y rendición de cuentas, participación ciudadana y colaboración e innovación pública y ciudadana. En el caso de Ecuador, como Secretaría General de la Presidencia, es como el punto de contacto ministerial, y la Subsecretaría de Administración Pública es el punto de contacto técnico que justamente hace estas mesas ciudadanas también, que tiene contacto directo con aquellas organizaciones civiles y sociales que nos permita enriquecer la administración pública y sobre todo tener un mayor acceso a la información que corresponde. En este ámbito quiero comentarles que hemos receptado más de 335 propuestas ciudadanas con una participación de aproximadamente 900 ciudadanos a través de todo lo que son canales virtuales y presenciales. Y se han diseñado compromisos a cargo de un grupo de trabajo que son 33 delegados, entre esos universidades, instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil, como lo había dicho, con el apoyo del grupo núcleo. Y se seleccionaron a las mejores puntuadas. Ya hemos firmado varias actas de compromiso por parte de las máximas autoridades de las instituciones públicas y sus contrapartes de la sociedad civil y la academia para este trabajo conjunto de implementación en los compromisos relacionados por gestión y por competencia. ¿Cuáles son los compromisos que hemos adquirido básicamente en esto? Es una elaboración colaborativa de la política de datos abiertos, la guía de su implementación, un rediseño y actualización de este portal de datos abiertos y también esta plataforma de información abierta, sobre todo en contratación pública. Buscamos esta implementación de los derechos de participación y acceso a la información ambiental, Escazú, y también hay un codiseño de la hoja de ruta para implementación del estándar 80 para mejorar justamente la transparencia financiera en las industrias extractivas en Ecuador: petróleo, gas y minería. Esto en un resumen súper corto sobre el tema de nuestros avances dentro de Gobierno Abierto en Ecuador. Muchas gracias, secretaria, por tocar el tema de gobierno abierto, que forma parte de una estrategia de integridad. Tenemos una pregunta para el sector privado, para las empresas. Facundo, tú nos mencionabas bueno, los esfuerzos dentro de Danone, pero una pregunta que resaltan es el tema de los aspectos culturales. ¿Cómo influyen los aspectos culturales en el comportamiento de las empresas al vincularse con los gobiernos, o inclusive dentro de la empresa? ¿Cómo se logra balancear una única política que tal vez tenga la empresa a las necesidades de adaptarse a contextos más o menos informales o de culturas diferentes?
No te escuchamos, Facundo. ¿Y está? Ups. No. Todavía no. Estás como mute. Ahora, a ver. Ahora sí. Perdón. Bueno, no, básicamente la pregunta va a la clave de cómo gestionar en una empresa global cuando vos lográs tener un acuerdo sobre un estándar único, la convergencia parte de distintos entornos y los desafíos que enfrentan nuestros equipos son muy diferentes. Entonces es muy importante, primero que nada, entender la realidad local y apoyo desde el equipo central para poder ayudarlos a navegar contextos que pueden ser a veces hostiles para el desarrollo con integridad, pero con convicciones y apoyo central, más un buen diálogo con el gobierno, estas cuestiones se pueden trabajar. No hay una receta única, justamente la diversidad cultural impone la necesidad de agilidad y por eso es importante el nivel de seniority que tenemos en los equipos. No podemos terciarizar tampoco nuestra representación, tenemos que hacernos cargo como empresas y a su vez tener una buena representación profesional en aquellos que van a tener diálogo con el sector público. Gracias, Facundo, por tocar también un amplio tema en un minuto. Si me permiten unos minutos más y podemos al menos terminar una segunda ronda de preguntas que estamos recibiendo de la audiencia. Tenemos para Roberto del BID. La pregunta es la siguiente. Existen varios organismos, tal vez el BID, la OCDE, pero otros, haciendo esfuerzos en el tema de integridad. ¿Cómo logramos unificar los pensamientos y esfuerzos a fin de maximizar los recursos que se destinan a ello? Muchas gracias, muy buena pregunta. 3 respuestas. La primera, los organismos multilaterales tenemos un alto nivel de coordinación y, por ejemplo, todos sabemos lo que el otro está haciendo en un país dado y generalmente lo que hacemos es complementar nuestro trabajo. Por ejemplo, si tenemos un pedido de algún país y algunos de los que están aquí lo saben en la reunión, inmediatamente hablamos con el Banco Mundial, con la OSD, con la USAID, con los demás donantes internacionales y nos coordinamos. Creo que la pregunta tiene otro aspecto que no es menor. Sí, efectivamente también hay múltiples estándares internacionales, ¿verdad? Está el de la OSD, está el de la UNCA, que está el de la OEA, y ahí creo que todos tenemos que hacer, pero no hay grandes contradicciones entre estos principios. Creo que fundamentalmente ahí el desafío es cómo esos principios, esos estándares, luego se llevan a nivel práctico y a nivel operativo en cada país. Y eso, como recién creo que comentaba Facundo respecto de lo que puede suceder en el sector privado, algo similar ocurre en el sector público. Lo importante es que una reforma de integridad o una política de integridad funcione en Ecuador, y funcione en Chile, y funcione en México, y funcione en Paraguay. Y en cada uno, o en Colombia, en cada uno de estos países va a ser algo distinto, lo mismo que en Brasil. Al final del día, esto tiene que tener en cuenta cuál es el contexto institucional local y cómo se logra efectividad a nivel local. Y por supuesto, la alineación con el estándar internacional es una guía, como se comentaba recién, que ayuda mucho a definir los contornos de la política pública de integridad. Gracias. Gracias, Roberto, también por ser la voz nuestra cuando respondes a esta pregunta. Tenemos una pregunta para el auditor David Colmenares. Ya tenemos varias, pero le voy a hacer la pregunta que habla un poco más concreta en relación al manual, que habla de que una de las debilidades cuando hablamos del rol externo y de control externo es que los entes auditados no cumplen con las recomendaciones del control externo o del auditor externo. Y la pregunta es cuáles serían sus 2 o 3 recomendaciones o acciones fundamentales para mejorar que se tomen estas recomendaciones por parte del auditor externo. Muchas gracias. Bueno, sí, es un tema que también ha sido frecuente, que efectivamente parecería que cuando haces especialmente las auditorías de desempeño, las recomendaciones pues, en eso quedan. Parece como que no tienen ningún resultado. Sin embargo, también estamos encontrando algún mecanismo por la vía legal
que las recomendaciones vayan también vinculadas con algún tipo de sanción. Y en ese sentido, por ejemplo, en este momento tenemos no un retraso en la fiscalización porque no hemos parado, sin embargo la suspensión de plazos legales, y todavía aún hoy hay dependencias que nos siguen diciendo que nos van a contestar hasta diciembre. Obviamente que nosotros vamos a apelar a los mecanismos legales de sanciones, incluso podríamos llegar a la calificación del desacato. Pienso yo que esos son los mejores instrumentos que podemos utilizar para ese tema, porque precisamente por eso también creamos, para tener un área diferente de desempeño, creamos ya un centro de estudios de la Auditoría Superior de la Federación y estamos reforzando la capacidad y la calidad de nuestros auditores, mezclándolos en un trabajo interdisciplinario. Toda la capacitación está volcada precisamente a fortalecer estas habilidades para que nuestras recomendaciones también sean más fáciles de atender. Muchas gracias. Gracias. Y tenemos una última pregunta para Vonda Brown. Vonda, ¿estás ahí? Sí. Que es, terminando tal vez con el rol de la sociedad civil, incluyendo a la academia, que puede jugar un papel para ejercer un control social. Algo de esto has tocado en tu respuesta anterior, pero en tu experiencia, ¿cuáles son los principales retos para que puedan desempeñar ese rol y cómo pueden los gobiernos apoyarlos? No, gracias. Sí, los retos de la sociedad civil ha sido por muchos años tener el acceso a la información. Ahora en muchos de los países sí están ese acceso, aunque todavía hay mucho que podemos hacer en dar aún más acceso. Yo sé que ahora con la tecnología y la digitalización de la información, todavía hay dificultad por la sociedad civil, los académicos, conseguir cierta información por cosas simples como los formatos o la manera que está puesto en los bases de datos. Yo digo que ese es un paso muy importante, aunque el manual dice, pues sabemos que la transparencia no es igual a la integridad pública, pero para la sociedad civil tener acceso a información es clave. Digo que la otra cosa es tener la abertura a sentar y hablar, y la participación de la sociedad civil en espacios como los que han dado el gobierno abierto, los espacios que da las estándares internacionales para dialogar con los gobiernos, buscar cómo avanzar en las distintas áreas y compromisos que tiene enfrente de los órganos multilaterales, enfrente de la ciudadanía. Yo creo que hay mucha riqueza en la sociedad civil, en la academia, que aún todavía el sector público no están aprovechando a su máximo. Pero yo diría que esos son los dos desafíos que miro desde el punto de sociedad civil. Muchas gracias, Vonda. Tal vez solo unas palabras de cierre para lograr un mundo mejor. Nos queda a todos un largo camino por delante, pero no menospreciemos todo lo que hemos logrado hasta ahora. Lo que nuestros oradores vienen de compartir con nosotros es testimonio de todo lo que se está logrando. Hay mucho que se está haciendo y se está haciendo bien, aunque evidentemente nos quedan retos enormes, y aún más grandes son los retos hoy debido a la crisis que todos estamos atravesando. Esperamos que este seminario y el estándar de la OCDE y todo el trabajo, así como el manual, sirvan de guía para lograr mayor prosperidad social y económica para todos. Quisiera especialmente agradecer a todos nuestros oradores, al señor René Fernández Bobadilla, al señor Félix Cruz, Susana Silva, Roberto de Michele, Facundo Echevere, Vonda Brown, Carolina Daria San Sebastián, Fiorella Mayaute, Johanna Pesantes, Fernando Segura, Wagner de Campos Rosario, David Colmenares Paramo y Juan Osa Santa Cruz. Muchísimas gracias por el tiempo que han dedicado a preparar. 13 oradores, no es fácil darse el tiempo, se han comportado maravillosamente bien, todos se han mantenido de acuerdo al tiempo que tenemos.
También le agradezco a nuestra audiencia por seguirnos, y al equipo de la OCDE también por haber organizado este panel, especialmente a Mariana Prats, que ha estado en contacto con todos sus equipos. Así que muchas gracias a todos, y seguimos trabajando, y hasta pronto. Gracias.